Eh, no sé cómo. Bueno. Parate allá y mira para acá. Ok. Perdón. Bueno, damos por inicio el ciclo de charlas de Después de, con Pablo de los Santos, que nos va a hablar de matemática aplicada a defensa nacional. Pablo es egresado de técnico electromecánico en la Escuela Industrial Superior y después arrancó licenciatura en matemática aplicada en la Facultad de Ingeniería Química. Y en el 2019 ganó una beca para estudiar ingeniería en telecomunicaciones en el Instituto Balseiro de Bariloche. En este año se acaba de recibir Paulo de licenciado en matemática aplicada, así que bueno, le damos un fuerte aplauso para el inicio de la charla. Está bien, dale. Muchas gracias, Mariano, por la presentación. Como bien dijo, me recibí este año. Esto puede ser un después de muy pronto por ahí, pero a la par de que estaba haciendo la licenciatura hice la ingeniería y como que gané un poco de experiencia por fuera de la matemática. Y eso va a ser el trabajo que voy a contar. La charla esta está pensada más que todo para que los que recién arrancan entiendan lo que estoy hablando, que le pierden el miedo a estos temas, y a los que ya tienen años haciendo matemática, que les resulte aunque sea un poco interesante. Bueno, a ver, ahí está. El plan de la charla es el siguiente. Primero voy a contar mi paso por la licenciatura, luego voy a introducir un poco el procesamiento de señal radar, qué es un radar, la compresión de pulso, que es un algoritmo fundamental en los radares pulsados, frecuencia Doppler, que esto es para medir, digamos, esto es para ver que un objeto está en movimiento, detectar un objeto en movimiento, y después cómo se ven datos reales. Vamos, vamos a meternos en pleno a cómo yo vería una señal real de un radar y cómo se aplica lo que vimos antes en eso. También, como bien dijo Mariano, terminé mi estudio en 2016 en la EIS, en la Escuela Industrial Superior, la que está ahí dando la vuelta a la FIC, de técnico electromecánico, mecánico electricista. Antes de graduarme, hice unas pasantías en Sotic, una empresa metalúrgica de San José Viejo. En esa pasantía es como que encontré cómo la matemática, aún la matemática básica, por ahí podía servir para solucionar problemas en la industria, que era el tema que a mí me interesaba en ese momento. Cuando yo me egresé, yo quería ser ingeniero industrial, y gracias a esta pasantía, como dije, espera, capaz que saber un poco de matemática ayude. Entonces vino mi primera bifurcación de camino, por así decirlo, mi primera decisión, que fue o estudiar ingeniería industrial sola, o estudiar junto con la licenciatura. Al principio mi idea era estudiar 2 cuatrimestres como muchas licenciaturas, pero bueno, así viste como cuando voy a un bar y decido una pinta y me voy, llevé varias pintas. También ya en la secundaria como tenía la idea de ir al instituto y decía, bueno, capaz que estudiar la licenciatura me ayude en el examen de ingreso, estaba delirando, estaba pensando de más. Bueno, entonces entre 2017 y 2018 mi vida transcurrió entre la FIC y la UTN. A la mañana estudiaba en la FIC, a la tarde estudiaba en la UTN. Los días más largos serán de 8 a 11 de la noche, de 8 de la mañana a 11 de la noche. En 2017 yo tenía un auto, que yo vivo en Sauce Viejo, ¿no? Tenía un auto, iba a la FIC, después me iba a la UTN y a las 11 de la noche volvía. En 2017 mi miedo más grande era dormirme manejando. Estaba más allá sumado a la carga horaria, al tener que estudiar, estaba bastante miedoso con el tema cansancio, ¿no? Y después, 2018, una amiga de mi mamá me consiguió me prestó el departamento donde ella vivía en Santa Fe. Cuando venía ella de San Justo, tenía un departamento de Santa Fe, me prestó el que ella usaba cuando venía para estudiar, así que me deshice el problema de dormirme manejando, que era algo que le tenía miedo, y gané el problema, y gané soluciones nomás, ¿no? El problema que gané, que estaba por decir, que chiqué,
es que al auto lo vendí y me compré máquinas para hacer remeras. Entonces, yo estudiaba las dos carreras y encima tenía un emprendimiento de impresión de remeras. Sí, no, no podía no estar ocupado. No nos regalaste ni una, digo. No, no, no. No. Encima yo intentaba ir al gimnasio también, ¿no? Estaba loco. En pasado, ¿no? Estaba en pasado. Eh, bueno, termina a fines de 2018 y se anuncian los cambios de planes de estudio. Yo estaba en el plan de estudio viejo, en el plan 99, y se anuncia que se va a cambiar al plan 18, ¿no? 2018. Yo no le veía sentido realmente a mantenerme en el plan viejo, no me cerraba. Entonces tuve que desenterrar mi vieja idea o de ir al Balseiro, ¿no? O seguir en las dos carreras, pero cambiándome de plan, porque no me iba a sentir bien estando en el plan viejo. Bueno, y como ya saben, la decisión fue eh, ir al Balseiro. En 2019 me llega el mail de que entré, y a partir de agosto de 2019 estoy acá. Este es la entrada del centro atómico. El Balseiro está en un centro atómico. Esta es su entrada. Este es el pabellón donde viví los primeros años. Este es el reactor nuclear de investigación que está acá a unas cuadras. Esta es la biblioteca que está acá a unas cuadras. Este fue mi mundito por estos años. Pero aún así, ustedes saben que aunque se daba matemática acá, la matemática que se daba es distinta a la que se da en la licenciatura. Por ahí hasta, qué sé yo, a mí me gustaba más la licenciatura. Entonces, entonces termino 2019, veo que puedo con el ritmo del IB, del instituto. Claro, hacía dos carreras antes, no voy a poder. No. Hay que ver qué es poder también. Y digo, bueno, a mí que me gustaba más como estaba en matemáticas ya, ¿por qué no intento rendir materias libres, todas las que pueda, ¿no? Hasta donde llegue? Sin preocuparme hasta donde llegue, pero las que pueda. Estaba el contrain también de que el plan 19 en el que me había quedado, no me cambié de plan, tenía una fecha de vencimiento, creo que eran 5 años. Entonces dije, bueno, voy a meter la mayor cantidad de materia que pueda en el menor tiempo posible. Y así fue como empecé. En febrero de 2019 fueron mis primeras materias libres, y en marzo de 2019, febrero de 2020 fue mi primera materia libre, y en marzo de 2020 se anunció la pandemia. Y acá fue un cambio de paradigma total, ¿no? De pronto la posibilidad de rendir materia a distancia estaba abierta, el acceso a muchos recursos se hizo más fácil, y esto, por más de que tiene muchas cosas negativas el COVID y todo lo que trajo aparentado, desde el lado de rendir a distancia y de cursos estando lejos, fue algo positivo, ¿no? Y bueno, ¿cómo resultó el camino? Terminé cursando los primeros 2 años, que es lo que estuve en Santa Fe, la mayoría presencial, y los últimos 2 años, los que estuve acá, la mayoría libre. Tengo 11 y 11. La última materia que rendí, como una anécdota, es geometría euclídea plana, la primera del plan. Esta, esta la había dejado, me acuerdo que yo la había dejado a geometría euclídea porque se me hacían muy largas las clases y me daba miedo dormirme a la vuelta. Y dije, no, esta más vale la pateo. No. Cuando esté más acostumbrado a la carga horaria extensiva, la rindo, decía yo. Bueno, la termino rindiendo último. Bueno, mi trabajo actual es mi tesis de grado en Ingeniería de Telecomunicaciones. Es el desarrollo de una cadena de procesamiento GMTI, Ground Moving Target Indication. Es básicamente detección de objetos en tierras, móviles, con radares puestos en aviones, ¿no? En particular, este radar, que es un POT ISR,
que desarrolla la empresa INVAP. Mi tesis la estoy haciendo junto con la empresa INVAP. No sé si la conocen. Después, cuando le dije a mi director que es INVAP que iba a dar una charla esta, que iba a usar los datos reales, captado por este avión, ¿no? Me dijo, bueno, pero publicité INVAP. Bueno, lo estoy haciendo. Dice que tiene puestos libres. Eh, los algoritmos propuestos, y los que hice a lo largo de la tesis, son probados con datos adquiridos por este equipo, por el MET, el modelo de evaluación tecnológica, instalado en el Pucará, en mayo de 2021. Este avión. Esta es la prueba de concepto. Esto de acá en verde es el radar que uso. Dentro del pod está el radar y este el que uso. Es un radar de banda X, pulsado, coherente. Ya vamos a ver más o menos lo que significa esas cosas, pero para que vayan entrando el tema. A ver. Así es como funciona un radar. Va un radar pulsado. Uno de su antena transmite un pulso y cuenta el tiempo hasta que vuelva a detectarlo o detecta algo. En base a este round trip y la velocidad de la luz que se mueve la onda, uno calcula la distancia al objetivo. Este es el principio más básico del radar pulsado y es el que, entendiéndolo bien, se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Ya se darán cuenta que como hay un ambiente tridimensional, la geometría juega un rol fundamental en este tipo de problemas, y resulta ser que como la geometría es fundamental, la matemática básica, la más básica, la que se ve en los primeros años, también resulta ser fundamental. Y vamos a verlo a lo largo de esta charla. Un ejemplo de aplicación es el siguiente. El avión que les mostré estaba sobrevolando este cacho de terreno, ¿no? Este es una parte de Córdoba, es el acceso a Villa Carlos Paz. Y con los datos que captura el avión se pueden reconstruir imágenes como esta. Esta es una imagen reconstruida con los datos del avión que les mostré, del mismo lugar. Ve acá está la calle, esta rotonda que se ve acá. Estos aviones acá no se ven mucho acá, pero bueno, están también. La idea es que el radar en estas bandas de frecuencia lo que ve es cuán reflectivos son los objetos en el suelo, y cuántos reflectivos son los objetos en el suelo, claro. Por ejemplo, estos techos este techo de acá, que es de metal, se ve como una intensidad blanca en la imagen, ¿no? Esto es porque es muy reflectivo, se refleja mucho. Este techo acá, que es bien plano, también se ve muy blanco. En sí, todos los techos, mira, todas estas cosas acá son mayoría de techo, pero también se ven, por ejemplo, estos grumos acá blancos, que como están sobre la calle, uno esperaría que fuesen autos, por ejemplo. Y esos son los objetivos de este procesamiento. Son detectar los autos o objetos que se muevan que hay en una imagen en sí. Uno quisiera detectarlos antes de que se formara la imagen, porque formar la imagen lleva mucho poder de cálculo, ¿no? Los algoritmos GMTI que estudiamos son algoritmos que se pueden aplicar 1 o 2 pasos después de que se reciben los datos crudos, no 800 pasos después cuando se forma la imagen. Acá un poco del esquema radar, no quiero que se asusten, es como, van a ver números complejos, pero son solamente esta fórmula que uso. Este es el esquema de funcionamiento de un radar monostático coherente pulsado. Es el esquema simplificado. Uno genera pulsos, los pulsos los modela como un pulso S, una amplitud S, dependiente del tiempo, un tita mayúscula acá, que es la modulación en fase, que pueden suponer que es un 0 esto, no va a cambiar la explicación, y una frecuencia de portadora. Yo para transmitir un pulso tengo que multiplicarlo por un oscilador local para que se pueda transmitir, ¿no? Le viste que la radio FM transmiten en 92.5, 92.7, son todas frecuencias portadoras, esas son todas F0s. Vos para poder transmitir lejos algo tenés que ponerlo a sobrefrecuencia. Y somos la parte real, ¿no? Si tomo la parte real, me voy a este grafiquito de acá, pum, este es un número real, entonces me voy al grafiquito de acá, y veo que tomar la parte real es básicamente agarrar la parte real A y ver el coseno de la fase t, ¿no? Entonces,
acá están estos dos, que van a ser el coseno de estos dos, la suma de estos dos no, porque estoy multiplicando exponencial, por S, que es la amplitud, y A, que es un factor de amplitud. Este HPA es un amplificador de alta potencia. Esto se usa para que la señal llegue lo más lejos posible. Lo pongo por completitud, ¿no? Este de acá se llama circulador. Yo transmito señal, la mando por la antena, rebota en mis blancos por acá, vuelve a la antena, y este circulador, pum, a lo que vuelve lo manda por el canal violeta o azul, depende de cómo lo vean. La señal que llega pasa por este, que también es un amplificador de bajo ruido, que es para, cuando llega la señal, llega muy chiquita, muy atenuada. Este amplificador la amplifica así para que se vea grande, ¿no? Para que se noten mejor las características. Y es de bajo ruido para no amplificar tanto el ruido también. La señal que llega se puede modelar como una amplitud cambiada, multiplicada por S con un cierto tau, que tau es retardo. El retardo depende del tiempo en que se larga el pulso. También por la modulación en fase, que también depende de que tiene un retardo. Y la señal de portadora, que también viene con retardo. Viene todo con un retardo tau que depende del tiempo. Acá estoy suponiendo que esta es la respuesta que adquiriría un solo blanco acá lejos, ¿no? Que volvió a la señal. En sí hay muchos blancos y esta es una sumatoria de esta respuesta. Siguiendo con el ejemplo, la señal que llega va a dos multiplicadores. Este lo multiplica por una señal coseno y este otro lo multiplica por una señal seno. Todo del mismo oscilador, pero este desfasado 90 grados. Al hacer esto y pasarlo por un filtro pasabajo, que se llama, un filtro pasabajo es algo que agarra ve en qué frecuencia estás y agarra las más chicas, las corta, ¿no? Uno puede demostrar que haciendo esto se obtiene esta señal, que es medio larga, ¿no? Es el coseno del retardo de la portadora, este de acá, más el retardo de la modulación, más la modulación con retardo. Y también queda una amplitud alfa doble prima, que también tiene retardo. Esta amplitud la pueden considerar constante, y por lo tanto acá habría, si quieren, un coseno, así. Bueno, no puedo taparlo con la mano porque no me ven, pero acá esto lo podrían considerar constante, y acá viene un coseno, y acá viene un seno. Y aplicando esta misma fórmula, se puede llegar a que estas dos ramas se pueden expresar como este número complejo. Acá está toda la información de la señal recibida. Algo que creo que me olvidé mencionar son estos switches. Estos switches son mostradores. Yo muestreo la señal que recibo con cierta tasa, y la convierto a muestras de datos, ¿no? Cada dato que guardo en memoria es una muestra del dato recibido, y se guardan como números complejos. Por eso es que uso esta expresión, ¿no? Al guardar como número complejo tengo la ventaja de que puedo ver simultáneamente la fase, que sería lo que está al lado de la J, bueno, uso la J compleja, al lado de la J, y la amplitud, que es el alfa doble, el A doble primo. A ver si había agrandado un poco. La S, la modulación que uso, es un cajón. Este es la función cajón. No sé si la puedo ver. Bueno, es un cajoncito. Y la modulación en fase es una modulación lineal. Digamos, la fase cambia cuadráticamente en la modulación radar pulsado, pero cambia de forma lineal la frecuencia, ¿no? Esto, si quieren, pueden tenerlo como un dato de color. No va a cambiar lo que va a seguir después, pero por completitud lo tengo que decir. La modulación considerada se llama modulación lineal de frecuencia, o chirp. Este es el diagrama de adquisición. Yo transmito en un tiempo de pulso, TP es tiempo de pulso, espero un cierto tiempo, el tiempo de espera, y abro una ventana de recepción. Entonces yo transmito con el transmisor, espero un tiempo, abro el receptor, veo todo lo que llegue, con una cierta frecuencia de sampleo, que es la FS, frecuencia muestreo. El tau viene a ser
como un tiempo de muestreo, algo ficticio que sirve para los fines de procesamiento. El tiempo que se muestrea, el tiempo rápido, que se llama. Después de un periodo, que es la frecuencia de repetición de pulso, vuelvo a hacer el mismo sistema, ¿no? Vuelvo a mandar un pulso, un TP, espero un tiempo, un TE, y abro una ventana de recepción TV para recibir muestras. Este ciclo de mandar, esperar, recibir, mandar, esperar, recibir, mandar, esperar, recibir, se repite indefinidamente, en principio. Cada ventana de recepción se considera la ventana de recepción del pulso este, y se guardan como una fila en una matriz. Una fila de una matriz está llena de muestras de un solo pulso. Ya vamos a ver un poco más de la matriz esta, pero es eso. Ya teniendo la base, vamos a introducir un poco más los algoritmos que vamos a ver. El primer algoritmo es el algoritmo de compresión de pulsos. Su principal objetivo es mejorar la resolución en rango. Es un algoritmo imprescindible para todo procesamiento de señal radar pulsadas, por lo menos. Lo que tiene de bueno esto es que vos cuando estás en un entorno lleno de ruido, o cuando estás en un entorno con señal de clutter, que sería el indeseado, el algoritmo de compresión de pulso como que resalta la forma de onda que vos enviaste y achica la forma de ondas que no tengan que ver con lo que vos enviaste, básicamente. Ya vamos a ver cómo funciona, pero hace eso. La frecuencia Doppler brinda información sobre posibles blancos móviles, sobre una cierta blanco moviéndose a una cierta velocidad. En nuestro caso de interés, ¿no? La frecuencia Doppler tiene otros usos. Se puede usar para hacerle imágenes como mostrar móvil o imagen SAR. Y bueno, para ver cómo está posicionado el avión también puede servir para hacer de guía del piloto. Después vamos a ver una vista del avión. ¿Qué ve el avión? ¿Cómo se ven los datos reales? Cambian mucho con relación a los ejemplos simples. Estos dos algoritmos los voy a introducir con dos ejemplos simples para que se note la idea. Y vamos a ver cuánto cambia con respecto a esos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo simple, que es la primera situación planteada, es una antena a 2 kilómetros de altura. Dirán, esto es muchísimo, sí, bueno. Estuve tratando de replicar un poco lo que pasa con el avión. Entonces dije, bueno, voy a poner una antena a la misma altura que vuela el avión. Y la puse en la montaña, a 2 kilómetros de altura, con un cierto ángulo de inclinación, y acá lejos pongo 4 blancos fijos, a 2.3 kilómetros, 2.7, 3.1 y 3.5. Vamos a ver qué ve el radar, ¿no? Para hacer estas simulaciones usé el simulador de datos de radar, dado por la empresa INVAP también. Así que si hay alguna falla, mira, bueno, no, mentira, funciona muy bien en el simulador. Esta es la simulación obtenidas. Acá uso, esto es la matriz que les contaba hoy, ¿no? Cada fila es un pulso recibido, y lo que veo es la amplitud de la señal recibida en ese pulso. Por ejemplo, acá tengo un recorte del pulso 512, veo la señal recibida de un blanco, la de otro blanco, la de otro, todo sobrepuesto. Esto sucede porque vos recibís la señal en un blanco, ¿no? Pero el pulso tiene una duración temporal larga, ¿no? No es instantáneo. Entonces, aunque vos recibas la respuesta, vas a recibir respuesta todo el tiempo de pulso del mismo objeto. Y eso hace que se sobrepongan un poco. Esta distancia la tomo sobre la superficie, así se puede ver bien dónde estaban los blancos, ¿no? Fíjense que acá empieza con 2300. El equivalente en distancia del tiempo de pulso son 880 metros, así que como yo los separé cada 400 metros, iba a haber una superposición de los pulsos. Pero vos decís, bueno, pero esto no me sirve para detectar objetos. ¿Qué gracia tiene que un objeto que está en una cierta posición, yo lo vea
en un lugar en 880 metros, no lo detecto, sí, lo detecto, pero no sé dónde está, no me sirve esto. Y ahí viene el primer algoritmo, que es el de compresión de pulsos, que produce este resultado. Los pulsos que antes eran gordos, que ocupaban 880 metros, ahora ocupan 4 metros, después de compresión. La resolución se ve muy amplificada, ¿no? Se ve un pulso en 2300, 2700, 3100 y 3500. Y se ven bastante localizados, que es algo que se apunta en este trabajo. Este algoritmo de detección de objetos móviles son para usarse en las fronteras, son para el control de fronteras. Uno tiene que localizar con cierta exactitud dónde está el objeto detectado. Acá hay una comparación de dónde se ven los picos y cómo es la señal anterior. Acá hay un jueguito que hice, que es mover medio tiempo de pulso el pico naranja. En realidad, después de la salida del algoritmo, debería estar en la mitad del pulso el pico, pero lo moví medio tiempo de pulso porque sabía que iba a estar en la mitad. Y queda de esta forma. No quiero que crean que es un detector de flancos, eso, es solamente que lo moví. ¿Y cómo funciona? Ya vamos al... Muy bien, me mostraste qué hace, cómo funciona. Es en sí una convolución. El rojo, la señal roja sería la señal recibida, y la señal verde sería la señal que yo creo que tiene mi forma. En realidad, como estoy trabajando con números complejos, tomo el conjugado, cosa que cuando esté bien sobrepuestas las dos señales, yo esté de cierta forma bien, al ver el área, viendo la energía del pulso. Entonces, en el máximo, cuando están bien alineados los dos cuadrados, lo que veo en realidad es una constante A que es proporcional a la energía del pulso, multiplicada por este retardo que se debe al retardo con que llega la muestra. Esto es inherente al pulso, digamos, y por eso no lo puedo corregir. Tampoco lo quiero corregir, según el caso, pero lo voy diciendo. A partir de este procesamiento, uno puede pensar que los máximos, el coeficiente complejo que me guardo, tiene esta forma: una constante A multiplicada por una fase que depende del retardo con que viene la señal. Esta forma así, este gráfico así, sería el caso calcado si yo no tuviera modulación en fase. Si vieron el tita mayúscula que le mostré hoy del pulso chirp, eso se hace para poder lograr una mayor resolución todavía. El pulso del chirp se elige tal que este no sea un cuadrado, un triángulo, sino que sea sea un seno sincrónico, que se llama. Un pulsito así, pum, muy alto acá y muchas ondulaciones en el costado. Acá vemos un poco más en análisis. Me paro en una de las distancias, en una seguilla de máximo, por así decirlo, y me fijo cuánto varía la fase y la amplitud. La fase no varía nada porque el blanco está fijo, y la amplitud se mantiene constante también. Quiere decir que, aunque pase el tiempo, todo como que se ve igual, por así decirlo. Esta observación ahora parece inmediata, pero después cuando veamos objetos móviles vamos a ver que saber que esto se mantiene constante puede servir para después ver cuando algo no se mantiene, se está moviendo. Y bueno, y acá vamos de lleno a la segunda situación planteada, que es la de un blanco en 2.7 kilómetros y un objeto móvil a 60 kilómetros por hora yendo a la dirección del radar a los 3.5 kilómetros. Hago el mismo compresión de pulsos. De vuelta se obtiene dos rayas. Fíjense que la muestra esta otra, la que se está moviendo, yo la detecto más o menos en el mismo celda de rango, ¿no? Es como que, aunque se está moviendo, como que no veo una línea así curva que se acerca al radar. Esto se debe a que, como la resolución es 4 metros y el número de pulsos de chico es 1024, el objeto no llega a tener un corrimiento apreciable en toda mi captura de datos.
entonces todos caen más o menos en la misma celda. Por ahí cambia un poco la amplitud recibida, pero todos están en la misma celda. Acá hay dos ejemplos de un corte en el pulso 512. Y acá veo el análisis de variación. Me paré sobre el blanco móvil, veo que es como que se está alejando un poco de mi celda de rango, pero tampoco es muy apreciable, ¿no? Bueno, sí, es bastante apreciable, es un 60% que decae. Pero lo interesante acá es que la fase de la señal varía, y varía mucho, ¿no? Esto motiva a decir, bueno, cuando un objeto está en movimiento, la fase de la señal que recibo varía, y cuando un objeto no está en movimiento, la fase se mantiene constante. Bien, ¿cómo puedo yo identificar cuán rápido se mueve un objeto a partir de su variación de fase? Digo, tiene que pasar algo entre que la fase es constante y la fase empieza a moverse mucho. ¿Cómo puedo modelar ese cambio? Y acá vamos al cómo funciona para la frecuencia Doppler. Acá tengo un mismo blanco. Este es en el tiempo t0 y este en un tiempo t mayor a s. En un tiempo inicial está en el rango R0 y en un tiempo t está en el rango R0 más menos bit por t. La fase con la que se recibe la señal proveniente de este blanco varía en ese tramo, ¿no? Porque el rango en donde se ubica también varió. Entonces, por ejemplo, desarrollando un poco la fase de la señal recibida, tengo este término que es el que acompañaba al máximo después de la compresión. Lo cambio por el retardo en función del tiempo, ¿no? Por retardo en función del tiempo, que es la velocidad a la que se mueve por 2, que es round trip, por el rango en donde está. Esta me da esta fórmula. F0 sobre C igual a lambda t, que es la longitud de onda. Bueno, lo dejé como longitud de onda porque es lo que se suele usar. Y después, reemplazando R por la fórmula que tengo, me da esta expresión. Me da una fase constante, que es la posición inicial, por esta otra que es una variación de frecuencia. Digo, esta es una fase que cambia con el tiempo. La derivada de la fase es la frecuencia, y por lo tanto, la derivada de la fase sobre 2π es la frecuencia. Y por lo tanto, esto que está entre paréntesis resulta ser una frecuencia que se corrió mi señal recibida. Y ahora digo, bueno, está bien, mi señal recibida se corre por movimiento del vehículo. ¿Cómo sé cuánto se corrió? ¿Cómo yo puedo, con algoritmos, ¿no? Detectar cuál fue esta frecuencia de corrimiento? Se hace una grilla de pruebas. Muchos que ya deben saber por dónde va la mano, se van a reír con esta explicación de lo que pasa, pero es exactamente esto. Uno, cuando hace el algoritmo, hace varias frecuencias de pruebas y las compara con la frecuencia que recibió. La frecuencia de prueba FP la compara con la que recibió y la integra entre menos pi y pi. Y saca el valor absoluto, ¿no? Acá tengo un errorcito, bueno. Hay una situación intermedia que no tengo en cuenta, pero bueno, esa disculpa. Cuando la frecuencia de prueba coincide con la frecuencia Doppler, con la frecuencia de corrimiento, el valor de esta integral va a ser 2pi, y cuando sea distinto, bueno, acá está un errorcito leve, va a ser 0. En sí va a ser mucho más chica que 2pi. Lo que voy a estar haciendo yo, para detectar en qué frecuencia se está moviendo, es buscar el máximo de esta grilla, ¿no? Hacer toda la grilla, probar con cada frecuencia y fijarme en dónde está el máximo. Porque yo me espero que en donde esté el máximo va a ser una situación muy cercana a esta. Y bueno, entonces, esta es como busco el máximo. Este eje de acá son mis frecuencias de pruebas, pruebo con muchas frecuencias, y este eje de acá son la distancia a la superficie. El blanco que está en 2300, en 2700, vemos que está en frecuencia 0, está quieto, y el blanco que está en 3500, vemos que está en una frecuencia de 1000.
Si me muevo, si hago un corte a la muestra en 3500, voy a ver que hay un corrimiento de frecuencia cercano a 1000 kHz. Si yo aplico esta fórmula acá a esta frecuencia que obtuve, voy a obtener que la velocidad es más o menos 51,53 km por hora, no voy a 260 km por hora. Esto se debe casi exclusivamente a que el radar está a cierta altura y la distancia que mide el radar del objeto es la distancia inclinada, ¿no? Yendo para el radar, no la distancia sobre el suelo donde se mueve el objeto. Una primera intuición podría ser, bueno, si yo sé que la velocidad esa está relacionada con la velocidad sobre el suelo, puedo decir que la velocidad esa fue la proyección de la velocidad sobre el suelo sobre la distancia radar, ¿no? Haciendo esta corrección de inclinación, si se quiere, se obtiene que la velocidad es 62,8 km por hora, más cerca, ¿no? Pero todavía queda un sesgo de 2,8 km por hora. Y uno se pregunta, ¿este sesgo tiene que aparecer? Lo dejo como pregunta si quieren, pero sí, debería aparecer, ¿no? Porque esta proyección que hago acá es una aproximación, ¿no? A los interesados que quieran buscar por qué aparece, se los dejo. Y bueno, ya terminando compresión de rango, terminando frecuencia Doppler, empezamos un poco más a lo que ve el avión. Acá dejo un dibujo muy artístico de un avión. El avión ve con cierto ángulo de inclinación phi con relación a su velocidad de movimiento, a su dirección de movimiento, y con cierto ángulo de inclinación sobre el suelo θ. Este θ va variando con el rango, ¿no? Porque a cada rango, mientras más grande sea el rango, más chico va a ser el θ. El avión vuela con una velocidad de 62,85 metros por segundo, en los datos que le voy a mostrar a continuación. El ángulo de inclinación phi, bueno, acá hay distintos tipos de phi, de 15 grados. En la situación real, el avión no vuela derechito, sino que vuela con una cierta inclinación a contraviento, que se llama. Y por lo tanto, este ángulo de inclinación de 15 grados es el que se obtuvo después de procesar los datos, digamos. Es un ángulo en función de los datos procesados. Y el ángulo θ de elevación que varía con el rango. Esto trae problemas, este ángulo que varía con el dato, porque si yo estoy viendo la proyección de la velocidad en dirección del avión, la velocidad radial, al variar el ángulo, un mismo objeto que se mueva con la misma velocidad sobre tierra, a medida que se va acercando, ponerle un objeto acá que se va acercando al avión, a medida que se acerca el avión, la proyección de velocidad al avión va a ser distinta, ¿no? Porque el ángulo de inclinación va a ser distinto. Y esto trae problemas, que ya vamos a ver a continuación cuando veamos los datos reales. ¿Cómo se ven los datos reales? Esta es lo que obtengo yo con los datos del avión. Esto en frecuencia Doppler, la frecuencia de pruebas, y esto en rango. Los datos son capturados por el vuelo del avión Pucará sobre la ciudad de Córdoba. El espectro está desplazado en frecuencia, ¿ves? Que no está en cero, aunque son todos blancos fijos, son todos casas, edificios, pero todos desplazados en frecuencias. Está medio curvado, si nos acercamos acá a esta figura, la vamos a ver como, a ver, está media curvada, ¿no? Está como inclinada. Y encima, si nos acercamos más todavía a lo que vemos como que hay calles y cosas, ¿no? Hay como que el clúster, como que la señal que recibo tiene información sobre las cosas inmóviles que están abajo. Y las cosas inmóviles encima están distribuidas en frecuencia. ¿Por qué si es inmóvil lo recibo con distinta frecuencia? Bueno, eso se debe a dos cosas a considerar. En primer lugar, es este grafiquito de acá, que es que mi radar no sabe que el avión está en movimiento. Para él, todo lo que se mueva, todo lo de alrededor está en movimiento menos él. Entonces, desde el punto de vista del radar, él está quieto y todo se mueve a 66,85 metros por segundo en contrario al avión. Es como la relatividad de Einstein, ¿no? O sea, todo se mueve al contrario a vos.
Entonces, todo tiene una velocidad proyectada del avión, dada por esa velocidad que ve el radar. Y esa velocidad proyectada cambia con el rango por el ángulo de inclinación. Entonces termino viendo en una misma frecuencia Doppler que cada cosa sobre la superficie está en una curva distinta. Todas estas curvas son hipérbolas, ¿no? Se llega a la conclusión de eso después de hacer un análisis. No es un análisis complicado, pero iba a ser extenso. Y, y este como ampliamiento de, ¿cómo es? La frecuencia Doppler en relación a la velocidad del avión es lo que produce que el espectro se vea corrido en frecuencia, porque se corre porque el radar no sabe que está en movimiento, y curvado, porque las curvas vienen de las hipérbolas que forman la frecuencia Doppler recibidas. A su vez, estos P1, P2 y P3 son todos blancos en el mismo rango, ¿no? Pero en distintos lugares de la pisada del avión. Este óvalo es lo que ve el avión. El avión no ve toda la superficie, todo alrededor, sino que ve un cacho de tierra nomás. Y estos son los puntos extremos, P1 y P3, de la pisada del avión en un rango, y el punto medio. La velocidad proyectada del avión, esto es un todo blanco fijo, ¿no? La velocidad proyectada del avión en cada punto varía porque el ángulo de inclinación varía. Entonces la frecuencia Doppler que se ve también varía porque la velocidad radial varía. Y estos tres puntos se ven separados aunque sean todos inmóviles. Este es el principio por el cual yo puedo detectar, hacer mapeos de lugares, porque cada punto se ve en un lugar distinto en mi espacio Doppler. Bueno, acá es un resumen. Por un lado, la velocidad proyectada cambia con el ángulo de elevación y con el otro el radar sensa velocidad relativa. Bueno, todo lo que dije se resume en esa frase. Dije, ¿y será así como digo? ¿Será tal cual? Bueno, esta es una hipérbola que, en base a los datos que tengo de radar, pongo sobre la señal recibida. Esta hipérbola es puramente en función de los datos teóricos, con el ángulo de inclinación, de 15 grados, con el rango que se obtiene, ¿no? Y se corresponde al P0 este, al P2, al punto este. Las verdes se corresponden al P1 y P3, a los extremos de la pisada. Fíjense que los datos donde hay clatter, donde hay detecciones, son medio ovalados, ¿no? Pero también curvados. Ese es el óvalo de la pisada con las inclinaciones por la elevación. Y fíjense también que acá hay como muestras que están separadas, ¿no? Estos son con probabilidad muy alta blanco en movimiento. Que además de que están en una cierta posición, tienen una velocidad Doppler por estar ellos mismos en movimiento. Esto de acá, acá también. Bueno, estos son los pasos principales de un procesamiento de GMTI, de cadena de procesamiento GMTI. Serían la compresión en el rango, la transformación Doppler, y medio que conteste el detector de Squint, pero no lo hice. Después siguen más pasos, ¿no? Nos quedamos en estos tres. La idea cuando haces una cadena de procesamientos es primero procesar todas las señales, viste estas muestras complejas, procesarlas y obtener detecciones. En qué frecuencia y en qué rango hay algo. Obtener estas detecciones y pasás a algo que es procesamiento de datos. Yo tengo un 1 cuando hay una detección, un 0 cuando no hay, y están en cierto lugar. Ya con estos datos se pueden hacer cosas muy buenas, por ejemplo, aplicar Machine Learning y hacer aprendizaje no supervisado para detectar cosas. Es un amplio espectro que son todas operaciones matemáticas simples, pero cuando vos las pones en una cadena se forman resultados muy elaborados. Y eso es todo, espero que lo hayan pasado bien. ¿Preguntas? Le agradecemos a Paulo entonces por la charla que nos está.
Bueno, entonces pasamos a lo que ya Paulo decretó, que son las preguntas. ¿Alguien en el público quiere hacer una preguntita? Bueno, voy a arrancar yo para romper un poco el hielo, a ver si la gente Gracias. algo. Bueno, primero me encantó la charla que diste, la verdad que Gracias. me pareció muy linda, muy bien explicada. No, te quería preguntar cosas más, no tan específicas de lo que nos contaste, sino más de tu laburo. Dale. Básicamente, me imagino, más allá de que estás haciendo una tesis que es personal, tuya, y probablemente de tus directores, si o sea, este trabajo que haces lo haces en colaboración con otra gente, si esa gente tiene formaciones interdisciplinarias o no, y como tercera pregunta ahí para cerrar es si, por lo menos si este trabajo específico no lo estás haciendo ahí con gente, si conoces los otros trabajos que está haciendo la otra gente, si te comunicas un poco con la gente de ahí del Balseiro, y más o menos destacar en pocas líneas si pensás que se ve algo como extremadamente aplicado, pero obviamente que hay mucha matemática detrás, pero tu formación tan básica en matemática, más allá que la carrera sabemos que se llama matemática aplicada, pero tiene un tinte bastante no aplicado por momentos, toda esa formación, ¿qué crees que te brindó para poder hacer un trabajo como este? A ver si me acuerdo de las preguntas. En principio, en las tesis en el IB son todas diferentes. Yo no tengo ningún trabajo con alguien parecido. Yo trabajo con radares, otro trabaja con fotónica, otro trabaja con comunicación entre satélites. Yo estoy trabajando en detección de objetos móviles, pero sí hay otro grupo que trabaja en lo mismo, pero está en INVAP. Mi mismo trabajo lo está realizando un grupo de personas en INVAP. La idea es que cuando uno se traba en algo, el otro grupo lo ayuda, ¿no? Y este algoritmo que estoy trabajando tiene como objetivo ser implementado en la realidad, ¿no? Se busca como fin último que haya un avión controlando la frontera que use un detector de movimiento como el que estoy mostrando. Digamos, no es algo que no sea real, ya es real. Y la licenciatura en matemática, como bien conté cuando hablé sobre el IB, me ayudó bastante, porque normalmente cuando se trabaja en cosas ya más a alto nivel, se requiere tener una base muy sólida, porque lo que se maneja no son fórmulas, sino que son conceptos. Se me dice, esto debe ser así, y vos tenés que imaginártelo con tu base matemática, cómo es que es así. En ese sentido la licenciatura ayudó muchísimo, sí. Y también qué sé yo, hay muchas soluciones que se hacen de cierta forma en todos los libros, que vos decís, mira, capaz se puede hacer con esta otra cosa que viene en la licenciatura. Por ahí programación entera, en una parte del código quiero usar programación entera ya para resolverlo. O distintas soluciones, ¿no? La licenciatura en sí te abre la cabeza para que vos puedas aplicar cualquier solución a un problema que parezca que pueda usarse, ¿no? Sí. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más? Capaz que más aplicada de lo que... Capaz que es más aplicada de lo que pensamos. Sí. ¿Alguna pregunta así en general? Quiero preguntar algo que no sé nada de estas cosas. ¿Qué es físicamente la señal que es el pulso? O sea, ¿qué es exactamente? O sea, puede ser una matriz, pero ¿qué registra el radar? ¿Qué registra el radar? En sí, a ver si tengo acá un Paint. Sí, más o menos justo tengo un Paint. En sí, la antena. Sí, lo tenía perfecto. La antena manda una frente de ondas, que son ondas electromagnéticas. Son campos... son campos EH. No sé si se ve. ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Creo que lo entendió Andrés ya. No, yo también con tu dibujo hermoso. Bueno, perdón, bueno.
Ya se entendió. Las ondas son ondas electromagnéticas que manda el radar. En campo lejano estas ondas son esféricas, son un campo en E y un campo en H ortogonales que viajan. Debido a la aceleración de carga en la antena, como se pueden desprender de la antena misma y viajar por el espacio, por así decirlo. Estas ondas se reflejan en objetos en la Tierra, escaterian como se llama. Se reflejan para todos lados, porque si yo tuviera un espejo perfecto, se reflejaría para el mismo lado donde se recibió, o algo parecido. Pero como son superficies irregulares, van para todos lados. Después las ondas viajan de vuelta al radar, y la antena, a estas mismas ondas, como bien las puedo producir, también las puede absorber, y excitando a los conductores de la antena, ¿no? Se absorbe el frente de ondas, y esta señal de electricidad que se forma al excitar la antena con el frente de onda es la que después genera la señal recibida. Creo que fue muy técnica la pregunta. Perdón. ¿Alguna pregunta más? Perdón por eso. No, está perfecto. Bueno, le agradecemos a Paulo entonces. Invitamos a todas las personas que se consideran adultas a retirarse y dejamos a quienes estén todavía viviendo materias de la LMA o cualquier materia, carrera nueva, se quedan un rato a solas con Pablo mientras nosotros preparamos ustedes de pie. ¿Alguien tiene un pedido especial, vegano, sería algo? No, nada. Bueno, va a haber mucha grasa y café, hay mucho café. Está la grabación. Había gente conectada que no le pregunté si tenía alguna duda. Alguien que esté escuchando que quiera habilitar su micrófono para hacer alguna pregunta. No. Bueno. Entonces, todo. dale, voto. Igual María Emilia te puedes quedar todavía, Manuel, toda esa gente que todavía es estudiante se puede quedar. Vale. Corto la grabación. Muchas gracias, Paula.